Bien, disculpe. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La Asociación Peruana de Facultades de Medicina asume el compromiso de mantener la actualización y capacitación constante de los profesionales de la salud. Es así que ha organizado, en conjunto con las sociedades de pediatría, la Sociedad Peruana de Pediatría, la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Peruana de Medicina Interna, los tópicos para el médico general. El día de hoy desarrollaremos las jornadas de temas pediátricos o tópicos del módulo de pediatría. Damos inicio al tema de infección urinaria en niños, manejo y seguimiento. Lo desarrollará la doctora Eliana Castañeda Félix. La doctora Eliana Castañeda Félix es médico cirujano egresada de la Universidad Particular San Martín de Porras. Médico pediatra egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la especialidad de nefrología pediátrica, subespecialidad de nefrología pediátrica por la Universidad Federico Villarreal. Actualmente es coordinadora del servicio de nefrología en el Instituto de Salud del Niño de San Borja, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Pediatría, miembro adscrito a la Sociedad de Nefrología y magíster en expertos en nefrología pediátrica avanzada por la Universidad Oviedo de España. Bien, doctora, agradecemos su presencia y tiene usted 25 minutos para su exposición. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. Se agradece a la Sociedad de Facultades de Medicina por la invitación. Bueno, muy buenas noches con todos. En primer lugar, bueno, vamos a conversar sobre la infección urinaria en pediatría, el manejo y el seguimiento. Más o menos lo que yo la agenda de estos 25 minutos va a ser definir lo que es la infección urinaria, la epidemiología, la etiopatogenia, los factores de riesgo, el diagnóstico, criterios para el ingreso hospitalario, el manejo y seguimiento y las profilaxis. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que saber cuál es el concepto de infección del tracto urinario, ¿no? La infección del tracto urinario es el crecimiento de microorganismos en la orina recogida de forma estéril en un paciente con síntomas clínicos compatibles. Entonces, todo niño que comienza a tener síntomas, más adelante yo voy a explicar de que va a ser diferente la forma de manifestarse de un lactante, de un preescolar, un adolescente, ¿no? Y básicamente sumado al crecimiento de microorganismos en una orina recogida de forma estéril. ¿Por qué es importante manejar la infección urinaria en los niños? Porque puede producir cicatrices en los riñones, puede producir hipertensión y enfermedad renal crónica. Entonces, la primera causa de enfermedad renal crónica que lleva al trasplante renal en la edad pediátrica es las malformaciones estructurales renales y de la vía urinaria. O sea, casi el 50%, ¿no?, de que un niño llegue a enfermedad renal crónica es porque tiene una malformación estructural, ha nacido con alguna malformación en la vía urinaria. Y la infección urinaria va a ser la primera manifestación de esta malformación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar lo que es la infección urinaria? La infección urinaria va a depender del sitio. Si es una infección urinaria baja, se va a llamar cistitis. Si es una infección urinaria alta, lo vamos a llamar pielonefritis. Si es una infección urinaria, un examen de orina alterado, pero el paciente no tiene síntomas, va a ser una bacteriuria asintomática o infección urinaria asintomática. También vamos a clasificar la infección urinaria como complicada y no complicada. ¿Cuándo vamos a llamar complicada? Cuando esta infección urinaria se asocia a una creatinina elevada o a sepsis, a masa abdominal, oliguria,
o que no mejora, después de administrar los antibióticos, no mejora 48 a 72 horas. Y cuando hablamos de que es una infección urinaria diferente a la Escherichia coli, que es lo que más frecuente vamos a ver. Y otro término que tienen que recordar es la infección urinaria recurrente. ¿A qué llamamos infección urinaria recurrente? La infección urinaria recurrente vamos a llamar a 3 infecciones urinarias bajas, o 2 infecciones urinarias altas, o una alta más una baja en un año. Otra manera de recordarlo es, si ven que un niño ya tiene más de 2 episodios de infección urinaria en menos de 6 meses, o más de 4 en un año, entonces ya lo catalogamos como infección urinaria recurrente, y es ahí donde ya comenzamos a hacer los estudios necesarios para descubrir por qué está haciendo tanta infección urinaria en un niño. Entonces, en cuanto a la epidemiología, vamos a notar que los primeros, menor de 2 años, los primeros 3 meses va a ser más frecuente, casi un 8% en los varoncitos, ¿no? Ya después de los 2 años, los más frecuentes vamos a encontrar en niñas, ¿no? Generalmente, en los varoncitos, después vamos a hablar sobre en qué momento pedir imágenes, ¿no? Pero casi todos los niños menores de 2 años es frecuente que tengan una infección urinaria. Bueno, casi el 8% de todos los niños. Aquí lo que podemos ver es que antes de los 2 años, ¿no? Antes de los 2 años, es más frecuente que se vea en las mujercitas, y después de los 2 años en los varoncitos, ¿no? O más frecuente, las mujercitas siempre van a estar con infección urinaria por la cercanía que tiene su uretra con la región del ano. Entonces, por eso las mujercitas son las que van a tener más frecuencia infección urinaria que los varoncitos, ¿no? ¿Cuál es la causa? La causa puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser hongos, pueden ser parásitos. El 80% va a ser por la Escherichia coli, ¿no? ¿Cómo va a ser la vía de administración? La vía de transmisión puede ser ascendente, hematógena, o por la presencia de fístulas. Hematógenas, generalmente, eso lo vamos a ver en neonatos. ¿Y por qué ocurre la infección urinaria? Porque va a haber un desequilibrio entre lo que es la virulencia del germen y los factores de defensa del propio huésped, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es la Escherichia coli, ¿no? La Escherichia coli va a contener fimbrias que se van a adherir a estas células del uroepitelio. Además, también va a contener un antígeno, que es una cápsula, que hace que inhibe la fagocitosis. Entonces, todo esto va a generar que haya una resistencia bactericida. Luego también va a generar Escherichia coli exotoxinas, ¿no? Va a liberar hemolicina, que eso hace que se destruya el glóbulo rojo, se libere hierro, y la Escherichia coli capta este hierro a través del aerobactin, y esto ayuda al crecimiento bacteriano. Entonces, es básicamente los factores de virulencia de esta Escherichia coli que lo hace con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo que va a tener el huésped, y que siempre todo niño que sospechamos infección urinaria hay que revisarle los genitales, porque una fimosis es una causa de infección urinaria, sinequias de labios, cuando tenemos reflujo vésico-ureteral dilatado, eso lo vamos a encontrar mediante una ecografía, cuando hay falta de higiene, siempre preguntar sobre el estreñimiento, preguntar si no tiene antecedentes de vejiga neurogénica, de mielomeningocele, ¿no? Y nefrourolitiasis. Entonces, siempre preguntar factores de riesgo. El factor protector es la lactancia materna más de 6 meses, también está demostrado, ¿no? Entonces, cuando sospechamos de una infección urinaria, primero los síntomas, luego le hacemos un examen de orina, y ya el gol estándar viene a ser el urocultivo. Entonces, eso es lo que le mencionaba acerca de los síntomas y signos de acuerdo a la edad
¿no? Por ejemplo, un lactante de menos de 3 meses, vamos a sospechar de infección urinaria si encontramos fiebre más de 3 días y no se encuentra un foco, se pide un examen de orina. Vómitos, letargia, irritabilidad. Es menos frecuente la pérdida del apetito, pero también existe. Y cuando tengamos un neonato con ictericia y tenga 1 o 2 meses, también no olvidarse pedir un examen de orina, ¿no? La hematuria también. Ahora, los niños, ¿no? Cuando todavía no logran hablar, se va a manifestar fiebre persistente, dolor abdominal, vómitos o pérdida del apetito. Cuando ya el niño ya comience a hablar, va a comenzar a manifestar disuria, ¿no? Vapolaquiuria, cambios en la continencia, dolor abdominal, ¿no? Entonces va a variar la forma que se presenten los síntomas de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer mediante urocultivo. Si es una muestra de orina limpia a mitad del chorro, va a ser positivo si encontramos más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Si lo hacemos a través de una sonda, un cateterismo, va a ser positivo si es más de 50.000 unidades formadoras de colonia, ¿no? En el caso de bacterias gram positivas puede considerarse hasta más de 10.000 unidades formadoras de colonia. La muestra de orina por punción, cualquier recuento de bacilos gram negativos o más de 1.000 en caso de cocos gram positivos. Lo más frecuente que usamos para poder nosotros diagnosticar una infección urinaria en niños es mediante el chorro medio o la bolsa colectora. Recordar que si se le indica, no es lo ideal, porque lo ideal, como ya hemos visto, es hacer un cateterismo vesical, pero si utilizamos nosotros una bolsa colectora, pedirle a la mamá que cambie cada media hora la bolsita, porque si hay riesgo de que salga la muestra de orina contaminada, ¿no? Lo ideal siempre es hacer el cateterismo vesical, ¿no? Ahora, un examen de orina simple nos ayuda mucho para saber si iniciamos o no antibióticos, ¿no? Por eso es importante interpretar bien cada ítem de un examen de orina, ¿no? Si encontramos un examen de orina donde encontramos leucocitos positivos, nitritos positivos, tenemos que enviar la muestra a urocultivo y un examen de orina completo, iniciamos antibióticos. Si encontramos leucocitos negativos y nitritos positivos, y si es una orina fresca, mandamos a urocultivo y también iniciamos antibiótico, hasta esperar el resultado urocultivo. O sea, se inicia con un tratamiento empírico. Si encontramos leucocitos positivos y nitritos negativos y no tiene síntomas, podemos esperar el urocultivo para recién iniciar los antibióticos. Si los dos están negativos y el paciente no tiene síntomas, se descarta una infección del tracto urinario. Entonces, ¿qué parámetros clínicos y analíticos tenemos que tener en cuenta en un paciente que tiene una pielonefritis aguda o una infección urinaria alta? Sabemos que si el paciente viene con fiebre y un dolor lumbar, esto tiene escaso poder discriminativo. Si tiene solo leucocitosis con neutrofilia también es un escaso poder discriminativo. ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Qué parámetro clínico nos ayuda más? Los reactantes de fase aguda. Una proteína C reactiva más de 20 es un marcador más sensible, ¿no? La procalcitonina más de 0.5 tiene más especificidad frente a la proteína C reactiva, pero con menor sensibilidad. Si tenemos también que valorar la urea y la creatinina, ya que a veces utilizamos medicamentos como amicacina o aminoglucósidos que pueden alterar la urea y la creatinina. Entonces, por eso es importante también tener una urea y creatinina basal. Esto es con respecto a las imágenes. ¿Cuándo decidimos pedir exámenes? ¿No? ¿Cuándo decidimos solicitar una ecografía? Hay diferentes guías, la americana, la española, la italiana, ¿no? Y la de NICE, que en realidad todos sugieren que hagamos de inicio una ecografía renal, ¿no? Justamente para descartar alguna alteración estructural de los riñones, ¿no? Alguna malformación renal. Cuando pedimos una cistouretrografía miccional,
¿no? Una cistografía. La cistografía, básicamente, lo que nos va a ayudar es a descartar un reflujo vesicoureteral, ¿no? Que es la patología más frecuente, o la causa más frecuente en niños de infecciones urinarias recurrentes, el reflujo vesicoureteral. Entonces, si vemos que tiene un paciente, ¿qué dice la guía NICE? Que si tenemos un paciente menor de 6 meses, ¿no? Y que tiene una ecografía anormal que se identifica, por ejemplo, una dilatación de la pelvis renal, o tenga una infección de tracto urinario atípico, ya que llamamos atípico cuando se elevaba la urea, cuando se elevaba la creatinina, cuando se presentaba alguna masa abdominal o se asociaba a sepsis, o un examen de orina que no sea Escherichia coli. Si este paciente menor de 6 meses tiene esto, sí está indicado hacerle la cistografía. En mayores de 6 meses, si tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, que tenga antecedentes de reflujo, que no responda a antibióticos después de 48 horas, que tenga una dilatación en la ecografía renal, entonces yo tengo que indicarle también una cistografía. O sea, que el paciente tenga algún factor de riesgo y la ecografía alterada, sí tengo que hacerle la cistografía, ¿no? Entonces, en la mayoría de guías, en la americana, en la pediátrica, todos recomiendan también, si la ecografía ya es anormal, sí se tiene que hacer una cistografía. El DMCA es un estudio de una gammagrafía renal con este reactivo que nos va a ayudar a descartar una cicatriz. En la fase aguda, o sea, en la fase que está con la infección, no recomienda ninguna guía hacer un estudio de gammagrafía renal, porque básicamente la gammagrafía renal nos ayuda a descartar una cicatriz, y eso lo vamos a ver después de 6 meses de su infección urinaria. Entonces, en ese momento es que se indica la gammagrafía renal. ¿Y cuándo indicamos una gammagrafía en la fase aguda? Cuando hay una fiebre persistente y sospechamos que hay algún absceso, tenemos que hacer una gammagrafía renal para ver si capta el contraste y vemos que sospechemos de algún absceso, ¿no? Básicamente para ver el tiempo de tratamiento que va a recibir el paciente. Entonces, en el tratamiento el objetivo va a ser eliminar el germen, aliviar los síntomas, prevenir el daño renal. Este es el objetivo, prevenir la cicatriz renal, prevenir que el paciente llegue a enfermedad renal crónica y prevenir que el paciente llegue a hipertensión arterial. ¿No? ¿A qué pacientes vamos a hospitalizar? Todo lactante menor de 3 meses tiene que hospitalizarse para asegurar el tratamiento parenteral. Cuando hay afectación del estado general, cuando hay una tolerancia digestiva que no garantizada, o sea, el paciente presenta vómitos, deshidratación, tenemos que hospitalizarlo, y cuando no estamos seguros que va a cumplir con el tratamiento, ¿no? Entonces, toda infección urinaria febril tengo que iniciar de forma precoz los antibióticos para evitar formación de cicatrices. Iniciar un tratamiento antibiótico empírico de acuerdo al patrón de resistencia local hasta esperar el urocultivo y el antibiograma y nos ayude a determinar si el antibiótico que estamos iniciando es el correcto o si es que necesita rotar, ¿no? El tratamiento de una infección baja se recomienda, la duración del tratamiento puede ser corto, 4 días, pero si es una infección alta, sí se recomienda de 7 a 10 días, ¿no? Entonces, iniciamos antibiótico, si es parenteral podemos utilizar cefalosporinas, ¿no? De tercera generación, ceftriaxona, ampicilina si es un neonato, ¿no? Se asocia con cefotaxima, ¿no? Y en vía oral la nitrofurantoína se va a poder utilizar, pero después de los 3 meses de vida, igual que en la sulfametosazol, ¿no? Y si es un neonato menor de 3 meses, podemos darle amoxicilina sola o amoxicilina con ácido clavulánico, y también se puede dar vía oral cefalexina de primera generación, ¿no? La cefalosporina. Recuerden que siempre tienen que ver el urocultivo, ¿no? El urocultivo para poder ver si estamos con el antibiótico correcto.
Entonces, una vez que esta infección urinaria es confirmada, tenemos que ver, el paciente vino con fiebre, entonces le hacemos la ecografía. Si está la ecografía normal, nos preguntamos, ¿tiene algún factor de riesgo? ¿No? Si no tiene ningún factor de riesgo, el paciente le hacemos solamente seguimiento clínico. Si el paciente sí tiene factores de riesgo, tiene infecciones urinarias a repetición, antecedentes de reflujo de algún familiar, entonces le tenemos que hacer, y como ha sido febril su infección urinaria, tenemos que hacerse un estudio de gammagrafía a los 6 meses. Si el paciente no tiene fiebre, ¿no? Buscamos también los factores de riesgo, ¿no? Si no tiene factores de riesgo, le damos de alta, pero si sí tiene factores de riesgo, le hacemos su ecografía renal. Si vemos que esta ecografía está normal, hacemos solamente seguimiento clínico. Pero si esta ecografía está alterado, tenemos que iniciar profilaxis antibiótica, ¿no? Antibiótica, y comenzar a hacer el estudio de infección urinaria recurrente, ¿no? Entonces al final, todo paciente que esté con fiebre o sin fiebre, pero que tenga la ecografía alterada, tenemos que iniciarle profilaxis. La profilaxis antibiótica es la tercera parte de la dosis, ¿no? De la dosis que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, la cefalexina, la dosis de tratamiento es 50 miligramos por kilo por día, ¿no? Entonces, una dosis de profilaxis va a ser en este caso puede ser desde la quinta o la tercera parte del antibiótico, ¿no? Entonces le damos a 10 miligramos por kilo por día solamente en las noches. Entonces, la profilaxis antibiótica viene a ser la tercera o quinta parte de la dosis completa. Solamente se da en las noches hasta completar el estudio de infección urinaria, ¿no? Luego, una vez que ya estamos con la profilaxis antibiótico hasta completar el estudio, después de la ecografía, ¿cuál es el siguiente examen? Es podemos hacer ya una cistografía para descartar reflujo, podemos hacer una resonancia magnética para descartar alguna malformación, ¿no? Ya hacemos otros exámenes. Ahora, si tengo un paciente que le hago la gammagrafía renal, ¿no? Si está normal, simplemente sí hago seguimiento clínico, pero si esta gammagrafía no está normal, o en la gammagrafía lo que básicamente vamos a ver es cicatrices, ¿no? Si veo que esta gammagrafía hay cicatrices, o sea que no está normal, tengo que hacerle la cistografía para descartar el reflujo, ¿no? Y si el paciente sigue teniendo infecciones urinarias a repetición, tengo que hacer más estudios, ¿no? Entonces, el camino es, primero, todo paciente con infección urinaria, desde inicio se hace una ecografía renal. Voy valorando si tiene infecciones urinarias a repetición, tengo que iniciarle antibiótico profilaxis para completar el estudio de su infección urinaria recurrente. El primer examen que se hace es la cistografía para descartar la infección urinaria. Acuérdense que si voy a hacer una cistografía, que es la colocación de una sonda vesical a través de la uretra, colocar un contraste y tomar fotos, ¿no? Tomar placas de abdomen y ver si es que el contraste se regresa desde la vejiga hasta los riñones, ese es el reflujo, que ahora más adelante les voy a explicar un caso. Entonces, si vemos que no hay reflujo, entonces tengo que seguir estudiando, ¿no? Tengo que hacer de repente alguna imagen, ¿no? Alguna imagen, ver también si el paciente sufre estreñimiento, si el paciente tiene fimosis, si el paciente tiene sinequia de labios. Tengo que buscar el factor de riesgo que le está ocasionando esta infección urinaria, ¿no? Siempre no se olviden de examinar al paciente para ver si el problema en sí está en los genitales, ¿no? Tengo que examinar también para
de repente corrigiendo la fimosis, corrigiendo el estreñimiento, y ya el paciente no tiene más infección urinaria, ¿no? La cistografía también me va a ayudar a ver la característica de la vejiga, ¿no? Hay pacientes que tienen vejiga neurogénica, entonces eso también. No es el examen ideal, ¿no? Pero sí me va a ayudar a por lo menos ver así en general cómo está la vejiga. Para estudiar la vejiga es otro examen que se llama urodinamia, ¿no? Para ver la tonicidad de la vejiga, del músculo. Entonces, ¿cuál es lo importante acá en toda infección urinaria? Después de que un niño ha hecho infección urinaria, lo que tenemos que hacer es que el niño vigilar que no haga proteinuria. Acuérdense que la proteinuria a largo plazo es el que puede dañar los riñones. Vigilar su presión arterial, porque una cicatriz, recuerden, puede producir hipertensión arterial, es alteración del parénquima renal. Y pueden llegar a terminar a tener enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar? También la molaridad urinaria, hay bastante literatura que menciona que la molaridad urinaria nos ayuda a saber si el paciente está concentrando o está diluyendo bien, ¿no? Entonces, si veo que concentra, diluye, es que está funcionando bien sus riñones. Si yo veo que no concentra nada, que la molaridad urinaria máxima es muy bajo, algo está pasando en los riñoncitos y puede ser que esté ya con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, lo más importante es ¿no? preguntarnos si es que después de haber hecho una infección urinaria, si existe cicatriz en los riñones. Si sí existe cicatriz, tengo que hacer un seguimiento de lo que es la proteinuria, de lo que es la creatinina sérica, ¿no? De lo que es la capacidad de concentración de la orina, que es lo que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Y ahí nos preguntamos, ¿está afectando la función renal? ¿No? Si sí afecta la función renal, entonces ya lo estamos catalogando como una enfermedad renal crónica. Si no afecta si no hay afectación renal, nos preguntamos si esta lesión renal es de un solo lado, hacemos un seguimiento anual, presión arterial y proteinuria, pero si es un seguimiento, si es un daño bilateral, tenemos que hacer un seguimiento semestral, ¿no? Siempre monitorizar lo que es la presión arterial y la proteinuria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas para prevenir recurrencia? Explicar medidas higiénico-dietéticas, micción cada 3 horas, controlar el estreñimiento, que tome abundante líquido, en mayores de 2 años no olvidarnos de estudiar la vejiga, ¿no? ¿A quién les damos profilaxis antibiótica? Cuando tenemos sitio recurrente y necesitamos estudiar esta infección urinaria recurrente, necesitamos darle profilaxis antibiótica. Si tiene un reflujo vésico-ureteral dilatado, también le damos profilaxis. Cuando tenemos una dilatación de la vía urinaria, sospechamos que hay una obstrucción pielo-ureteral, también tenemos que dar profilaxis hasta corregir el defecto, ¿no? En toda infección urinaria menor de 1 año, infección urinaria recurrente menor de 1 año hasta completar estudios, el que se hace sondaje permanente también, pero si ya tiene un sondaje limpio ya no necesita antibióticos, ¿no? Lo que les va a hacer a todos los pacientes que se les va a realizar la cistografía, también hay que darle profilaxis antibiótica porque recordemos que es un procedimiento invasivo y que tiene riesgo de tener infección urinaria después del procedimiento. Cuando hay infección urinaria recurrente, la profilaxis mínima son 6 meses. Algunos mencionan vacunas con cepas uropatógenos, ácido ascórbico, el zumo de arándanos, los probióticos, pero nada de esto no hay evidencia aún, ¿no? de que esto funcione para evitar infección urinaria. Bueno, una vez que tengamos la clínica, que tengamos un urocultivo positivo, diferenciamos si es una infección urinaria alta, si no es una infección urinaria baja. Si es baja, podemos con solo antibiótico vía oral 5 días. Si es alta, se puede utilizar antibiótico vía oral 10 días, asegurando que va a recibir vía oral, porque si está con vómitos, deshidratado, tiene que hospitalizarse, y podemos darle 3 días parenteral y vemos que los reactantes se han bajado y ya lo podríamos pasar a
vía oral, ¿no? En itus complicadas, 14 días, en itus recurrentes, 14 días dura el tratamiento. Entonces hacemos ecografía renal a todos, y cuando ya vemos una alteración en la ecografía renal es donde el nefrólogo pediatra ya tiene que hacer un estudio más completo, ¿no? Entonces, aquí rápidamente les quiero comentar, es un caso que vimos aquí en el instituto de un varón de 3 años, ¿no? Edad gestacional 36 semanas, sabor 8-9, que pesó al nacer 2,8 kilos, tenía inmunizaciones incompletas, era fenotipo Down, inició con infección urinaria a los 8 meses en el hospital de Arequipa, le diagnosticaron infección urinaria, le hicieron una ecografía a los riñones y evidenciaron hidroureteronefrosis bilateral. Se le hizo, recuerden, tenía infecciones urinarias recurrentes, 5 a 6 veces por año, ¿no? Le hicieron una cistografía, que también la cistografía, acá vieron que no había reflujo, pero que sí había valva de la uretra, de valvas uretrales, ¿no? Que es bien frecuente en varoncitos, y hicieron un reimplante ureteral bilateral, ¿no? ¿No? Y toda esta valva uretral, ¿no? Era lo que ocasionaba que el paciente tenga esta hidroureteronefrosis bilateral, ¿no? Esta dilatación de todo el trayecto del uréter hasta dilatar los cálculos. Se le hizo la urotomografía, también ayudó a hacer el diagnóstico, ¿no? Este es un estudio de medicina nuclear que les hablaba sobre la gammagrafía para ver por el antecedente de que el niño ha tenido muchas infecciones urinarias, ya se ve que el riñón izquierdo no capta el contraste. Entonces ya se evidencia acá que al no captar, ¿no?, la función renal ha disminuido. Por eso es que ya este niño nosotros lo encontramos con una creatinina en 1.6 y URA 88. Entonces esto es lo que queremos evitar, ¿no? Evitar en los niños que lleguen a una enfermedad renal crónica por una infección urinaria recurrente. Esta es también otra imágenes del estudio de medicina nuclear, la gammagrafía. El otro examen que hacemos es radiorenograma, ¿no?, que es para descartar cuando hay esta hidroureteronefrosis, esta dilatación, queremos ver que no haya estenosis acá. Entonces el otro examen que se llama es radiorenograma con test de furosemida. Vemos estas curvas, se le coloca furosemida. Si esta curva cae, ¿no?, es porque la furosemida, porque hay buen pasaje del flujo urinario y permite que haya que el flujo urinario pase, o sea que no hay ningún stop. Pero si yo noto que no hay, le pongo furosemida y no baja esta línea, es porque hay una obstrucción. Y la obstrucción justamente era por la valva, ¿no? Entonces, finalmente, la infección urinaria es una infección prioritariamente bacteriana, ¿no?, que es frecuente en la infancia. La relación entre la infección urinaria febril y la enfermedad renal crónica se produce principalmente en los niños por una malformación de la vía urinaria. El diagnóstico se basa en lo que es parámetros clínicos y con la confirmación del urocultivo. Se inicia un tratamiento empírico, puede ser vía oral, excepto en los lactantes pequeños o que tengan alguna malformación, ¿no?, o que no estén tolerando la vía oral, ¿no? El estudio radiológico de la infección urinaria se va a empezar con imágenes, no siempre la ecografía, y de acuerdo a lo que vayamos encontrando se va a ir realizando más estudios. La prevención es fundamentalmente vigilar promover lo que es las medidas higiénicas, evitar que se estriña, ¿no?, ver el control de la disfunción vesical, ver lo de la vejiga, no vaya, siempre preguntar si tiene incontinencia, si tiene, qué síntomas vesicales tiene, ¿no?, síntomas bajos, ¿no?, y tomar bastante líquido, y se usa profilaxia antibiótica solamente cuando tiene infecciones urinarias a repetición y yo quiero completar el estudio, ¿no? Este es mi equipo, ¿no? Aquí estamos dispuestos a apoyarlos en cualquier momento, cualquier duda que tengan. Este es el equipo de nefrología pediátrica del Instituto del Niño de San Borja. Muchas gracias. Bien, doctora Castañeda, agradecemos su participación. Gracias, doctora.